Muy buenas tardes para todas las personas que nos siguen en el continente americano. Buenas noches para todas las personas que nos siguen desde España y Europa a esta transmisión de Valparaíso Ediciones, de su fanpage de Facebook. Hoy con un evento muy especial, un evento que nos regocija, que nos da muchísima alegría, y es la presentación de la poesía reunida, Poesía 1962-2020 del gran poeta serbio norteamericano Charles Simic, traducido por la querida traductora española Nieves García Prados. Va a ser una tarde entrañable de lectura, de conversación. Siempre es muy grato reencontrarnos con Charles Simic. Yo tuve la oportunidad de leerlo hace más de 25 años en publicaciones sueltas, en algunas traducciones aparecidas en Venezuela, en México, y siempre me deslumbró su maravillosa poesía. Para mí fue un honor haber sido el editor de este libro, de esta poesía reunida, hace un par de años, cuando estuve en New Hampshire visitándolo por primera vez. Conseguí esa edición de la poesía reunida que iba hasta el año 2012. Esta edición es la primera vez que en español se reúne no solamente esta selección de poemas, sino que tiene poemas inéditos que ni siquiera han aparecido en un libro en inglés. Siempre ha sido grato encontrarnos con Charles Simic, encontrarnos con él en distintos lugares del mundo, Macedonia, donde fue el poeta laureado, luego en Bogotá, donde tuvimos la oportunidad de homenajearlo y fue su primera visita a Sudamérica, al Festival Las Líneas de su Mano, y luego que hayamos podido en Valparaíso tener más de 6 libros de él, incluyendo una de sus recopilaciones, de sus textos sobre libros, sobre poetas, sobre amistades, y todo esto liderado, por supuesto, por Nieves García Prados, y además con el apoyo indiscutible de ese otro querido traductor que es Juan José Vélez Otero, a quien tanto queremos. Quiero darle la bienvenida a Nieves García Prados y a Charles Simic a esta tarde. Hello, Charlie. Hello. Hello. So, shall we start by reading some poems? No. Yeah, the film. Yes. Okay. Bueno, yo quería decir hola a todos. Gracias por estar con nosotros. Verdaderamente es un placer estar aquí. Yo amo a estas dos personas con las que estoy hoy. Amo a Federico, amo a Simic, a su poesía, a su forma de estar en el mundo, y la verdad es que ha sido un privilegio traducirlo. Para este libro que presentamos hoy, como decía Federico, conté con la ayuda inestimable de Juan José Vélez, que es un excelente traductor que ha traducido a Sharon Olds, a Philip Levine, a Billy Collins, y sin él no podría haberlo terminado a tiempo, así que le doy las gracias desde aquí. Charlie, we are going to show a film. Okay. And then you can start. Estuvimos en el mes de marzo, exactamente el domingo 8 de marzo, antes de que comenzara toda esta locura pandémica. Estuvimos con Nieves y con Fernando Valverde allá en Stratford, en New Hampshire, en la casa junto al lago de Charles Simic. Comimos una gran langosta y estuvimos revisando fotos y pasaportes y viejos documentos para escoger precisamente la portada de este libro. Fue una tarde inolvidable, como las tardes que hemos pasado siempre en su casa allá en Stratford junto al lago. Así que vamos a manera de presentación a recordar un video que hicimos en Bogotá a propósito del homenaje que le rendimos en el 2018, y preparamos un video que lleva el guión de Nieves precisamente, y fue el video de saludo, un video donde hay una semblanza para muchos de los que se van sumando acá. Entonces, disfruten este video de hace 2 años, estábamos celebrando los 80 años de Charles Simic y su primera visita a Sudamérica.
Charles Simic, desarmando el silencio. Dice Charles Simic que Hitler, Stalin y sus ejércitos hicieron planes para que él se convirtiera en un poeta estadounidense, porque nacer en 1938 y en Belgrado iba a obligarle a subirse al Queen Mary, casi sintiéndose un polizón, para atracar en la Nueva York de los 50. Simic, que llegó con 16 años al luminoso espectáculo de carnaval que le parecía a Manhattan, quiso ser pintor antes que poeta, e incluso pensó en dedicar su vida a la cocina. Era, como su padre George, un lector voraz, interesado en el arte, la filosofía, la historia o las religiones orientales. Pero su situación económica y los trabajos que tuvo que desempeñar para ganarse la vida lo mantuvieron en su juventud demasiado distraído como para pensar en su futuro. Nada parecía indicar entonces que sería uno de los grandes escritores contemporáneos de su tiempo, que ganaría los más prestigiosos premios literarios como el Pulitzer en poesía en 1990 con el libro El mundo no se acaba, o que se convertiría en uno de los poetas laureados de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos en 2007 tras Donald Hall. Su infancia como Dusan Simic, nombre que cambiaría por el de Charles, la recuerda en blanco y negro. Mientras los nazis bombardeaban Belgrado, jugaba con sus amigos a ser soldado, y el caos entre proyectiles y cristales rotos se instalaba entre los niños como una aventura que nada tenía que ver con el dolor de la guerra. De hecho, aquellos años iban a ser herida para siempre en su familia. Sus padres, Helen y George, se vieron obligados a poner un océano entre los dos y esperar 10 años más para volver a verse. Pese a todo, la madre, fuerte y testaruda, volvió a intentarlo y cruzó a pie las montañas de Eslovenia con la idea de alcanzar la frontera austriaca. Sin papeles en regla, les fue negada la entrada y volvieron a Yugoslavia, esta vez bajo arresto. Fueron semanas en prisión, pero la humedad de aquellas paredes no logró debilitar la determinación de aquella madre, que consiguió finalmente pasaportes para que ella y sus hijos llegaran a París. En Francia, la familia malvivió durante un año en una habitación de hotel, pero también tuvo tiempo para recorrer la ciudad a pie, para ir al cine y hasta para aprender inglés. Iba a ser en París, en la ciudad de la Bohemia donde Simic iba a tener contacto con la poesía de los grandes autores franceses del XIX. En la escuela parisina tendría que memorizar los poemas de Baudelaire, Verlaine o Rimbaud para recitarlos en clase. Aquello que para él supuso una pesadilla por su acento iba a ser una puerta, un punto de partida, quizá una ventana. Tras aquel año, el destino iba a ser Estados Unidos, donde el padre había logrado viajar. A Nueva York llegaron un día de agosto de 1954, tras conseguir el ansiado visado, gracias de nuevo a la perseverancia de Helen. Así, tras 5 días a bordo del Queen Mary, vieron la Estatua de la Libertad y los rascacielos de Manhattan mientras el padre, George, ausente desde hacía 10 años, les esperaba en el muelle. El padre, que trabajaba en una empresa telefónica, consiguió que le trasladaran a Chicago, y fue allí donde los 4 se trasladaron tras pasar un año en Nueva York. En la Chicago industrial de los años 50, Simic comenzó a interesarse por la pintura, donde quiso ser postimpresionista, pero también escribió sus primeros poemas, en principio solo por pura prepotencia, para demostrar a sus compañeros de la secundaria cómo se hacía. Entonces, cuando se pasaba las horas en la biblioteca devorando todo lo que caía en sus manos, descubrió lo que el autor llama su secreto, una extraña devoción por escribir en pequeños cuadernos desde la cama. También que iba a escribir poesía y que iba a hacer en inglés, e incluso que iba a hacerlo para molestar a Dios, para hacer reír a la muerte, o simplemente para que las mujeres se enamoraran de él. Unos años más tarde se mudó a Nueva York, donde vivió lo que luego se convertiría en carne de sus versos. Desde las cucarachas en los cuchitriles en los que se hospedó, a las carnicerías de polacos, las casas de apuestas, los prostíbulos o los clubes de jazz. Allí, tomó clases nocturnas en la universidad mientras trabajaba como vendedor de camisas en unos grandes almacenes, pintor de brocha gorda o contable
Mientras dormía poco y empezaba su aventura con el insomnio casi crónico que padece, se enamoraba con frecuencia y acudía a muchas lecturas poéticas. Influenciado por los surrealistas e impresionado también por Neruda o Vallejo, Simic no tuvo nunca una lucha interna entre escribir en su lengua materna o inglés. Siempre se decantó por el idioma del país que le acogió, aunque siguió haciendo traducciones de autores serbios como Vasco Popa o Ivan Lalic. Contemporáneo y amigo de James Tate o Mark Strand, a Simic le hubiera gustado más ser el dueño de un pequeño restaurante de cocina mediterránea, con platos sencillos, bien cocinados, lejos de las abominables y elaboradas creaciones culinarias. Con Strand, fallecido a finales de 2014, pensó incluso en fundar un nuevo movimiento poético, el de la poesía gastronómica, por el que se comprometían a incluir siempre en sus poemas, independientemente de la temática, algún plato delicioso. La poesía de Charles Simic comunica grandes verdades a través de una irreverencia irónica, donde traduce de manera rotunda la tragedia y comedia de nuestras vidas. Es una poesía que parte de la sencillez y de las cosas simples en las que la brevedad y la lucidez son el mejor registro para emocionar y conmover a cualquier lector. Su poesía es para todos. No solo ha sabido interpretar las preocupaciones del hombre actual, traducir su habla, sino que a través de su voz se pueden identificar los registros de una sociedad en crisis que ha encontrado en la poesía su refugio. Han pasado 80 años y Charles Simic ha llegado a Bogotá por primera vez. Sus lectores emocionados lo recibimos y lo celebramos, así como cada poema suyo es un festejo de la vida. Bueno, es muy emocionante ver este video. Cada vez que lo repito, me emociono muchísimo. Querida Nieves, Charlie, el escenario es de ustedes. This was really excellent. I mean, I really enjoyed it. I mean, amazing, all the photographs that you gathered. It's, what can I say? I mean, it's stunning. I mean, I hope I can get it. I mean, you can send it to me because I want to show it to my children and grandchildren. Es un vídeo que le parece muy impresionante por todas las fotografías que muestra y le encantaría tener ese vídeo. A ver, Federico, ¿cuándo se lo pasas? Porque le gustaría enseñárselo a sus nietos. A sus nietos, sí. Que yo se lo enviaré muy pronto, le enviaré el enlace y le enviaré todo. Así que vamos a disfrutar de esta breve lectura y luego una breve conversación también con el poeta Charles Simic. Es el escenario de ustedes. Should I start reading? Yes, if you want. Yeah. All right. The first poem that I'm going to read is called St. Thomas Aquinas. In 1958, I got tired of Chicago and decided to move to New York by myself. I left my parents behind, and this is a poem written a few years later. Kind of describes my trip from Chicago to New York, which turned out to be endless because I took a very slow train. Anyway, it's called St. Thomas Aquinas. I left parts of myself everywhere, the way absent-minded people leave gloves and umbrellas, whose colors are sad from dispensing so much bad luck. I was on a park bench asleep. It was like the art of ancient Egypt. I didn't wish to bestir myself. I made my long shadow take the evening train. We give that to a child when we give it a doll, said a woman who had read Juno Barnes. We whispered all night. She had traveled to darkest Africa.
She had many stories to tell about the jungle. I was already in New York looking for work. It was raining as in the days of Noah. I stood in many doorways of that great city. Once I asked a man in a tuxedo for a cigarette. He gave me a frightened look and stepped out in the rain. Since man naturally desires happiness, according to St. Thomas Aquinas, who gave irrefutable proof of God's existence and purpose, I loaded trucks in the garment center. Me and a black man stole a woman's red dress. It was of silk, it shimmered. Upon a gloomy night, with all our loving ardors and fire, we carried it down the long empty avenue, each holding one sleeve. The heat was intolerable, causing many terrifying human faces to come out of hiding. In the public library reading room, there was a single ceiling fan barely turning. I had the travels of Herman Melville to serve me as a pillow. I was on a ghost ship with its sails fully raised. I could see no land anywhere. The sea and its monsters could not cool me. I followed a saintly-looking nurse into a doctor's office. We edged past people with eyes and ears bandaged. I'm a medieval philosopher in exile, I explained to my landlady that night. And truly, I no longer looked like myself. I wore glasses with a nasty spider crack over one eye. I stayed in the movies all day long. A woman on the screen walked through a bombed city again and again. She wore army boots. Her legs were long and bare. It was cold wherever she was. She had her back turned to me, but I was in love with her. I expected to find wartime Europe at the exit. It wasn't even snowing. Everyone I met wore a part of my destiny like a carnival mask. I'm Bartleby the Scrivener, I told the Italian waiter. Me too, he replied. And I could see nothing but overflowing ashtrays the human face flies were busy examining. Bueno, este poema se llama Santo Tomás de Aquino. Ha dicho Simic que en 1958 se cansó de Chicago y decidió mudarse a Nueva York, donde dejó atrás a sus padres. Y escribió este poema unos años después y de alguna forma describe ese viaje entre Chicago y Nueva York en un tren, en un viaje que se hacía entonces muy largo. Santo Tomás de Aquino. He ido dejando por todas partes pedazos de mí, tal como dejan los despistados guantes y paraguas de colores tristes por culpa de la mala suerte. Estaba dormido en un banco del parque. Era como el arte del antiguo Egipto. No quería moverme de allí. Hice que mi alargada sombra tomara el tren de la tarde. Si a un niño le damos una muñeca, le damos la muerte, dijo la mujer que había leído a Gina Barnes. Pasamos la noche cuchicheando. Había viajado al África profunda. Tenía muchas historias que contar sobre la selva. Yo andaba por Nueva York buscando trabajo. Llovía como en los días de Noé. Dormí en muchos portales de aquella gran ciudad. Una vez le pedí un cigarrillo a un hombre de smoking. Me miró asustado y apretó el paso bajo la lluvia. Dado que, como dijo Santo Tomás de Aquino, quien dio irrefutable prueba de la existencia y el propósito de Dios, el hombre por naturaleza desea la felicidad, yo cargaba camiones en el Garden Center. Una vez, con un negro, robé un vestido rojo de mujer. Era de seda, relucía. Una noche plomiza, con el amor a flor de piel, lo llevamos por la larga y vacía avenida, cogiéndolo cada uno por una manga. El calor era insoportable, con lo cual muchos espantosos rostros humanos salían de sus escondrijos.
en la sala de lectura de la biblioteca pública había un único ventilador que no volteaba apenas. Los viajes de Herman Melville me servían de almohada. Iba a bordo de un barco fantasma con las velas izadas. Por ningún lado había tierra a la vista. El mar y sus monstruos no lograban refrescarme. Seguía una enfermera con pinta de santa hasta la consulta de un médico. Nos abrimos paso entre gente con orejas y ojos vendados. Soy un filósofo medieval en el exilio, le dije a mi casera aquella noche. Y es que verdaderamente yo ya no parecía el mismo. Llevaba unas gafas con un cristal roto. Parecía una tela de araña. Me pasaba todo el día en el cine. En la pantalla, una mujer atravesaba una y otra vez una ciudad bombardeada. Llevaba botas del ejército. Sus piernas eran largas y parecían desnudas. Hacían frío en todos los lugares por los que pasaba. Me daba la espalda, pero me había enamorado de ella. Esperaba encontrarme una Europa en guerra a la salida del cine. Ni siquiera nevaba. Todas las personas que encontraba llevaban puesto un trozo de mi destino como máscaras de carnaval. Soy Bartleby, el escriba, le dije al camarero italiano. Yo también, me respondió. Y yo no veía otra cosa que ceniceros llenos, minuciosamente examinados por moscas con rostros humanos. Thank you. Next poem is called In the Library. It's dedicated for Octavio. We were talking one day, Paz and I, about books that have such promising titles and turn out to be awful. Title is so enticing. You sometimes even buy the book without looking carefully inside. But it's a book that you want to throw out. And I mentioned this book, A Dictionary of Angels, which I once purchased. And Octavio knew this book. And yes, there are great disappointments, totally worthless books. Was a great title. In the Library, for Octavio. There is a book called A Dictionary of Angels. No one has opened it in 50 years. I know because when I did, the covers creaked, the pages crumbled. There I discovered the angels were once as plentiful as species of flies. The sky at dusk used to be thick with them. You had to wave both arms just to keep them away. Now the sun is shining through the tall windows. The library is a quiet place. Angels and gods huddled in dark, unopened books. The great secret lies on some shelf. Miss Jones passes every day on her rounds. She's very tall, so she keeps her head tipped as if listening. The books are whispering. I hear nothing, but she does. Es un poema que sí dedica a Octavio Paz. Ha hablado de la dificultad de poner títulos a los libros, ¿no? Y ha dicho que hay veces que uno le dan ganas de tirar un libro, ¿no? Por el mal título. Y dice que en este poema habla de un libro que le pareció que tenía un gran título, que era el Diccionario de Ángeles. El poema se llama En la biblioteca y lo dedica a Octavio, para Octavio. Hay un libro titulado Diccionario de Ángeles. Llevaba 50 años sin abrir. Lo sé,
porque cuando lo hice, las tapas crujieron, las páginas se desprendieron. Ahí descubrí que los ángeles alguna vez habían sido tan numerosos como especies de moscas. El cielo al atardecer solía estar repleto de ellos. Tenías que agitar las manos para quitártelos de en medio. Ahora el sol brilla por las altas ventanas. La biblioteca es un lugar tranquilo. Los ángeles y los dioses se apilan en libros oscuros aún sin abrir. El gran secreto está en alguna de las estanterías junto a las que la señorita Jones pasa a diario durante sus rondas. Es muy alta y camina con la cabeza inclinada como si estuviera escuchando. Los libros susurran. Yo no oigo nada, pero ella sí. The next poem is called Folk Songs. Three sort of snatches from the, well, anyway, you'll see. Folk songs. Sausage makers of history, the bloody kind, you all hail from a village where the dog barking at the moon is the only poet. Oh, King Oedipus, oh, Hamlet, fallen like flies in the pot of cabbage soup. No use beating with your fists or sticking your tongues out. Christ-faced spider on the wall, darkened by evening shadows. I spent my childhood on a cross in a yard full of weeds, white butterflies, and white chickens. Este poema se titula Canciones Folk. Ha dicho que son como pequeños snacks, ¿no? Pero que ya verían cuando se leyera. Canciones Folk. Hacedores de salchichas de la historia, de las del tipo sangriento, todos ustedes provienen de una aldea en la que el perro, ladrando a la luna, es su único poeta. Oh rey Edipo, oh Hamlet, caídos como moscas a la olla de la sopa de repollo, de nada sirve golpear con sus puños o intentar sacar la lengua. Araña, con el rostro de Cristo en la pared, oscurecida por las sombras de la noche, pasé mi infancia en una cruz, en un jardín lleno de maleza, mariposas blancas y blancas gallinas. Thank you. Final poem is called Evening Walk. It's an evening walk very close to home, close to where I live. And poem written probably 30 years ago, 20 years ago, I don't know. Evening Walk. You give the appearance of listening to my thoughts. Oh, trees bent over the road I'm walking on a late summer evening, when every one of you is a steep staircase, the night is slowly descending. The high leaves like my mother's lips, forever trembling, unable to decide. But there's a bit of wind, and it's like hearing voices, or a mouth full of muffled laughter, a huge dark mouth we can all fit in, suddenly covered by a hand. Everything quiet, light of some other evening strolling ahead. Long ago evening of silk dresses, bare feet, hair unpinned and falling. Happy heart, what heavy steps you take as you follow after them in the shadows. The sky at road's end, cloudless and blue. The night birds like children who won't come to dinner, lost children in the darkening woods.
Este poema se llama Paseo Vespertino. Es sobre un paseo que está cerca de la casa donde vive Simic. Es un poema que escribió hace 30, 20 años, no recuerda. Paseo Vespertino. Dais la impresión de que escucháis mis pensamientos, o árboles, inclinándoos en el camino a mi paso en una tarde de final del verano, en la que cada uno de vosotros es una escalera empinada por la que la noche está descendiendo lentamente. Las hojas más altas son como los labios de mi madre, siempre temblorosos, incapaces de decidir, porque hay un poco de viento y es como escuchar voces, o una boca llena de risas sofocadas, una enorme boca oscura en la que cabemos todos y que ha sido repentinamente tapada por una mano. Todo está en calma. La luz de alguna otra tarde se pasea más allá. Una tarde de hace mucho tiempo y de vestidos de seda, pies descalzos y cabello suelto y cayendo. Corazón feliz, qué pesados pasos das cuando los persigues en las sombras. El cielo del final del camino está despejado y es azul. Las aves nocturnas son como niños que no vendrán a la cena. Niños perdidos en los bosques que oscurecen. Muchas gracias. Bueno, Thank you, Charlie. quisiera después de esta lectura, pues por supuesto propiciar una breve conversación. Podemos recoger algunas preguntas del público y yo simplemente quisiera, querida Nieves, arrancar con una afirmación que hizo Charles Simic hace algunos años en un muy bello texto, y es que cuando peor están los Estados Unidos, mejor está su poesía. ¿Cómo siente él que va a estar la poesía en esta era post-Trump? Yeah, Charlie, did you understand? Well, I understood post-Trump. So yeah, because he said that you said some time ago that the worse is the United States, the better is the poetry in the United States. What about poetry? I didn't get that. So the worst is the United States. The worst when you have a worst. I know. I said everything is going to hell in the United States except poetry, right? Yes. So he said that you said that when you have a very bad situation in the United States, the poetry is very good. It's in very good shape. So he asked you, this is true in the post-Trump era? Well, it is. I mean, definitely. What is difficult this historical moment is to actually to get to see those poems, because bookstores, there are hardly any bookstores open, libraries are closed. You can see them on the internet, but you have to look for them. But I don't, because I get people send me magazines, literary magazines and books. There's very good work. Perhaps for the first time, Americans are writing good political poems, which is fairly rare. I don't know. I was just thinking if this is true of every other country, if in times of revolution, trouble of some sort, poetry gets to be better. Not always. I mean, I remember during the Vietnam War, which was a catastrophic war, brought out a lot of people to demonstrate on the street, and there were a lot of poetry readings, and these poetry readings were pretty lousy. I mean, poets, felt obliged to write a poem against the war in Vietnam, and they
the very predictable sort of poems and sentiments, the way they expressed. There was no imagination. I remember going to a reading in San Francisco, kind of a group reading, a lot of poets reading. And the only poem I remembered was a poem by somebody I never heard of. This is many, many years ago, and I still remember the poem. He imagined that, Washington is in darkness, it's dark. It's late at night in Washington, D.C. And there's one light someplace in the city. It's in the back of the White House, in the kitchen of the White House. President Lyndon Johnson is sitting with a piece of paper and a pencil trying to write a poem to these poets who were saying, LBJ, how many kids did you kill today? And that kind of stuff like that. So he tries to explain to them. And that was so imaginative, so unpredictable. I mean, it stayed. So it's very difficult to write poems, actually, in this situation. But today, I think, especially the contribution of a lot of Black poets who have kind of joined the literary scene in the United States, they can contribute, and they write very good political poems. Bueno, no sé si lo voy a traducir todo un poquito resumido. Ha dicho que efectivamente estamos en un momento histórico por lo que está sucediendo en los Estados Unidos, pero la realidad es que en la mitad de esta pandemia casi ninguna biblioteca está abierta, casi ninguna librería está abierta. Es verdad que se está haciendo trabajo con algunas revistas, algunos libros, se está haciendo un buen trabajo y se están escribiendo algunos buenos poemas políticos, cosa que dice que es bastante extraña. Y ha dicho que efectivamente cuando hablamos de revolución, de crisis en los Estados Unidos, se han escrito, ha sido un momento bueno para la poesía. Recuerda el momento de la guerra de Vietnam, de estar en una lectura en San Francisco y escuchó un poema de alguien que no recuerda y del que no ha oído hablar de nuevo, sobre una especie de poema visionario sobre un Washington, D.C. A oscuras, que hablaba de la parte trasera de la Casa Blanca, en la cocina, donde estaba el presidente Johnson, tratando de escribir un poema a esos poetas, ¿no?, de este momento. Y ha mencionado el movimiento de muchos poetas afroamericanos que están escribiendo muy buenos poemas políticos. Mira, Diego Jaramillo pregunta, quien ya había comentado que está feliz de ver a Simic, su poeta favorito, dice: siempre me ha llamado la atención que un extranjero laureado como el poeta en lengua inglesa, cómo se llega a escribir también la poesía y sobre todo la poesía en otra lengua, o sea, ese traslado de su lengua materna al inglés. Yes, so Diego Jaramillo is asking, he's curious about, you became a poet laureate in another language different from your mother tongue. Right. And how is that? How can you write so well in another language different from your mother tongue language? Well, I mean, it just happened. People ask me, when I started writing in high school, last year of high school. And I knew a couple of guys I used to go out with. We all loved reading fiction. And so we talked about literature, talked about fiction. And then one day I found out that they wrote poems. So they showed me their poems, and I thought they were not very good. So I went home, I wanted to write a poem. And then, to my great surprise, after the initial
excitement of actually having written a poem. The next day I realized the poem is terrible. It's even more stupid than there. So that's the beginning. I don't want to go further so you can translate so far. Sí, dice que es algo que le preguntan mucho, pero en realidad él empezó a escribir cuando estaba en el último año de secundaria, del instituto, y que a él le gustaba mucho leer ficción, leer novela, y algunos de sus compañeros le mostraron algunos poemas que escribían, y esos poemas eran bastante malos. Así que volvió a casa y decidió escribir sus propios poemas y descubrió que estaban bien y que estaban mejor que los de sus compañeros. Muy bien. So that's how it started. And I never in my life wrote a poem in Serbo-Croatian. Eso es como empezó y que nunca en su vida ha escrito un poema en serbocroata. Bueno, Iván Mauricio Lombana pregunta en inglés, ¿no? What is the meaning of the poetic image of suffering without transcendence of God? That's a very large and complicated question. I think the reader has to decide. I mean, like anyone who has lived through the Second World War in an occupied country, Germans being bombed regularly by American and British planes who missed where the Germans were. The Gestapo headquarters still stands in Belgrade, and hit the slums where the poor people live. One can see so much suffering from very early in my life. So as far as that question, I cannot answer that question. There is suffering. I mean, but I think the reader has to decide for themselves whether something higher is involved. Sí, dice que es una pregunta bastante complicada de contestar y que es el lector el que tiene que decidirlo. Dice que cualquiera que haya vivido la Segunda Guerra Mundial en un país ocupado por los alemanes, bombardeado continuamente por aviones británicos, donde existía la Gestapo, cuando uno ha vivido eso, entiende lo que es el sufrimiento desde muy pequeño, pero es una pregunta que en realidad la tiene que contestar el lector. Mira, Luciano desde Argentina pregunta si Charles sigue conectado con los poetas de los Balcanes, Serbia, Croacia, y si es así, ¿qué autores le interesan de esa literatura? Mm-hmm. From Argentina, you have a question from Luciano Puti. So he said that if you are still connected with the poets from the Balkans, Serbia, Croatia, and in this case, which authors are you interested in? Well, I mean, I translated quite a bit of poetry from all parts of Yugoslavia. I knew Slovenian poets. I knew Tomaš Šalamun, Dane Zajic. I knew in Croatia Slavko Mihalic, one of their poets, and a number of others, and poets in Bosnia, in Macedonia, and in Serbia, Vasko Popa, Lali, some of the people you saw in the film. Yes, I mean, I knew quite a few poets, and I translated them, and and some of them undoubtedly have influenced me. I think Vasko Popa influenced me because Vasko Popa was a poet who was very familiar with surrealism, the French avant-garde literature. He knew many of those poets, and he kind of explained things to me. So that,
There have been numerous poets in what is called former Yugoslavia, excellent poets. I mean, I published an anthology of Serbian poets, so there we go. Sí, dice que efectivamente él ha traducido poetas de la antigua Yugoslavia, de todos los lugares, de Bosnia, de Croacia, de Serbia, los autores que se mencionaban en la película, Vasco Popa, Iván Lalić, dice que hay bastantes y muy buenos poetas en los Balcanes y que en cierta manera él le han influenciado. De Vasco Popa dice que le ha influenciado bastante porque tiene esa conexión con el surrealismo francés y que a él le ha explicado cosas, ¿no? Sí. Mira, Nieves, esta pregunta de Micaela Paredes. From your own experience translating poetry, what do you think it will be the aspects of your writing that are hard to maintain or reflect when they translated into other language? That's a very good question. I think the hardest things are certain idiomatic expressions. The way in American poetry, the way we can use street slang, the lowest, language, the language that is really as far as you can imagine from the literary language. And I know when my poems were being translated in France, they really had difficulty with that, but this is something that American English has always used. I mean, if you read Whitman, if you read American prose writers like Emerson and so forth, I mean, one switches between an elevated literary language and the colloquial. For example, Emily Dickinson used a lot of colloquialisms, and those colloquialisms are very difficult to translate. Vasco Popa, for example, is a poet who really is totally in the Serbian idiom. And his poems are compact, and yet you don't find an equivalent in English for a particular word or a phrase. And the only way to get him in is to write him out. I mean, make it much longer. If the line is only has 4 meters or whatever feet, that it becomes like 10, and that doesn't work. So yes, I mean, that's language is always I think the levels of language, the problem. Sí, la pregunta era como su experiencia como traductor, que considera que es más difícil de traducir en su poesía, ¿no? Y dice que él considera que lo más difícil es traducir las expresiones idiomáticas, el lenguaje de la calle, que es algo que es común en el inglés de los Estados Unidos, en poetas como Whitman, Emerson, el elemento coloquial. Ha nombrado también a Emily Dickinson y a Vasco Popa, que todo lo ha escrito en expresiones idiomáticas serbias y que él se ha visto en la posición de que a veces esas expresiones no tienen su equivalente en inglés y que incluso tiene que escribir las expresiones más largas, ¿no? Y eso es los diferentes niveles del lenguaje es lo más difícil. Eso. Mira, el poeta Javier Alvarado desde Panamá quiere preguntar sobre la relación de Charles Simic con la poesía en lengua española, los poetas que él ha leído traducidos al inglés en lengua española. Sí, the poet Javier Alvarado is asking, which poets in Spanish do you like most? Do you receive more influence and why? Well, I mean, I was just the only one
poets, American poets of my generation, some of them were mentioned in that movie, Mark Strand, Jim Tate, others too. We felt that we had to read everything. What was written in Europe, what was written in South America. The biggest influence for me, I knew I had read Lorca, I had read, Alberti, and et cetera, et cetera. But there was a huge anthology of South American poetry that came in 1945. 1945, somebody thought, this came from Washington. They decided to do a large anthology of South American poetry to kind of as a gesture, sort of, we know you're there, we're paying attention to you, and so forth. And they got a classic scholar and translator called Dudley Fitz, who I think used to teach at Yale, who contacted, there were a number of South American, some of them poets, teaching at American universities and colleges and so forth. And he got in touch with them and composed an incredible anthology, one of the best anthologies ever. But the book, and I knew the editor, his famous James Lockley, this was New Directions, a very big house. They put it out. But they couldn't reprint it because there was some kind of complicated problem because all the copyrights were negotiated by United States government. And then it just got, it got impossible to do that again. So the book kind of didn't exist anymore. But I think it was probably the year I came to New York, 1958. I found the anthology, which is, I don't have it here, but it's about this thick. I mean, it's in a US bookstore. And it was like something like $2, and I took it out. And I couldn't believe. I mean, that's when I first read Neruda, read it Vallejo, and on and on and on, Borges. I mean, so that of course, I told other of my friends, and but that book was a big influence on me. I mean, I realized there was so much more, and Spain, Spanish poetry too. I mean, there were older poets, American poet Robert Bly, then another poet called Ben Billett were translating Spanish poetry. And yes, so, we really like both Spanish and South American poetry. I mean, French poetry, even surrealism was too calculated, it lacked the kind of emotion that we loved about the South American poetry. I mean, the excesses, the rhetoric, many of them were influenced by Whitman. So it was great discovery. Bueno, dice que cuando estaba en sus encuentros con sus amigos, ¿no? Mark Strand y Jim Tate, sentían que tenían que leerlo todo, ¿no? Toda la poesía que se escribía en Europa, y por supuesto leían poesía en español, ha mencionado Lorca, Alberti, y sobre todo ha dicho que le influenció mucho una antología del año 1945 de poesía latinoamericana que fue compilada por un profesor de Yale, Dutch Fitch, creo que es el nombre, que era una increíble antología que compilaba el trabajo, por supuesto, de Neruda, de Vallejo, de Borges, a los que amó. Fue publicada por una gran editorial, pero por una cuestión de derechos de autor que tenían algo que ver con el gobierno de Estados Unidos, dejó de editarse, ya no existió, pero que encontró en 1958 en Nueva York en una
en una pequeña librería, compró este volumen, que es un volumen muy grueso, ha dicho, por $2, y que ahí estaban estos autores. También ha leído la poesía en español que tradujo Robert Bly, y de la poesía francesa del surrealismo dice que es demasiado calculada, que le gusta más el exceso de la poesía latinoamericana, como sin tanto cálculo. Hay un ensayo que él publicó en el año 2006, Nieves, que se llama The Power of Ruins, y es un muy bello ensayo sobre la poeta Louise Gluck, donde nos invita a leer a esta poeta. Yo quisiera preguntarle por esa lectura que él hace de Louise Gluck, ahora que gana el premio Nobel, ¿por qué la debemos leer? Sí. Mm-hmm. So, yes, Federico said that you wrote an essay like in 2006 with the title The Power of Ruins about Louise Gluck, who recently won the Nobel Prize. Yeah. So, and Federico is asking, why should we read Louise Gluck today? Well, I mean, she has so many beautiful lyrical poems. I mean, she wrote some great poems. In that review, which I wrote many years ago, I say that. I say that she excels in this kind of a short lyric poem, which of course is the basis of so much poetry in the Western world. I mean, Sappho discovered that how to write about yourself. I mean, Sappho created a kind of poem that has been the most successful model in the history of literature. I mean, I remember once going in a bookstore in New York many years ago and looking at new books of poetry. And then went out on the street, and it was Fifth Avenue, and it was about 5:30 in the evening. Streets crowded, people going from work, catching subways and so forth. And I was struck then by, if Sappho was next to me, I mean, she would go nuts. I mean, to see this 20th century crowd. But if she kept being able to read English, and she walked, 200 meters where the bookstore was, and started looking at these poems, she'd say, "My God, they're still copying me." Bueno, dice que Louise Gluck escribe bellos poemas líricos, que efectivamente hizo esa crítica de Louise Gluck años antes, y ha hablado del paralelismo con Sappho, ¿no? Y cómo sintió él en una librería en Nueva York que estaba cerca de Sappho, ¿no? Era la Quinta Avenida a las 5:30 de la tarde. Sí. Bueno, yo quisiera, para ir cerrando, ¿sí? Porque ya vamos a cumplir una hora de evento. Yo quisiera, para ir cerrando, simplemente preguntarle por un gusto particular que sabemos los que hemos leído a Charles Simic, su amor por el fútbol, ¿sí? Es hincha del Arsenal y por supuesto, al venir de los Balcanes, ama el fútbol. Por supuesto, en estos días la noticia es la muerte de Maradona. Un poco, ¿qué piensas de Maradona como figura del fútbol? So we were talking about Maradona and his death. You are a huge fan of soccer. So what do you think about what happened after the death of
You mean to Maradona? He died. Well, I mean, you know, he had so many health problems in his life that I was surprised that he lived that this long. And but I, of course, I remember, you know, the famous games that when he played for Napoli, where he played for a number of teams, and great player. Sí, le sorprende que él tenía muchos problemas de salud, ¿no? Y le sorprende que haya vivido tanto tiempo. Y reconoce la grandiosidad, ¿no? de Maradona, cómo ha jugado en varios equipos en el Nápoles. Pero eso es lo que le sorprende. Y para terminar, mira esta pregunta de Luciano, nuevamente desde Argentina, que dice, ¿cómo logró Charles inyectar ese fino sentido de la ironía? Yeah, so there is a question from Luciano Pipi. So it's about how can you achieve to inject, is the word that he used, the fine irony from the Balkans into the English language? Well, I think this doesn't happen deliberately. I mean, this is, you know, you get to. I mean, I've been living in this country for, I don't even know anymore, more than 60 years. And, you know, speaking the language, and this is unconscious. I mean, I can't really describe. This is not a deliberate act. Sí, no, dice que no es deliberado, que es completamente inconsciente, lleva viviendo aquí más de 60 años. Bueno, pues yo creo que ha sido una gran tarde. Yo quiero agradecerle a Charles por esta conversación, por esta lectura, a ti, Nieves, no solamente por haberte dedicado tantos años a la traducción y al estudio de la poesía de Charles Simic, sino por traerlo al español de esta manera reunida con tanto amor y con tanto afecto. Entonces, eso inicialmente. Invitar a todas las personas que nos están siguiendo a adquirir este libro, Poesía de Charles Simic 1962-2020, en la página www.valparaísoediciones.es. Para quienes adquieran el libro en estos días, hasta el 10 de diciembre, va a haber unos descuentos en otros libros del catálogo. Entonces, es importante que se asomen a la página, vean los distintos títulos, vean las colecciones que acaban de aparecer, en fin, y que aprovechen los descuentos para Navidad en valparaísoediciones.es. Y en Colombia los pueden conseguir en la librería siglo.com, de Siglo del Hombre Editores, que es el distribuidor de Valparaíso acá en Colombia, y por supuesto en las principales librerías. Pero los invitamos a que se asomen a la página de valparaísoediciones.es y a librería de siglo.com. Entonces, un abrazo, querida Nieves, querido Charlie, siempre es muy grato conversar con él. I hope to see you soon, muy pronto. De verdad quiero que nos volvamos a ver todos allá en New Hampshire. Tell them that the book makes a great Christmas present. Es un gran regalo de Navidad, efectivamente. Gracias a todos. Gracias a todos. Well, thank you very much. This was very enjoyable. Ha disfrutado mucho. Bueno, un abrazo para todos y a leer la poesía de Charles Simic en esta Navidad. Thank you, Charlie. Bye. Thank you.